Eso acá en Chilevisión. Y la agenda de seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, pero también de los alcaldes que piden con urgencia tener mayores atribuciones en la materia. Estamos con Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente de la AMUCH, la Asociación de Municipalidades de Chile, además de alguien que sufrió un asalto muy violento, lo recuerdo, en su propia casa. Alcalde, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Rafael? Muy buenas tardes, qué gusto verlo. A ver, alcalde, lo mencionábamos recién, esto es una preocupación de la ciudadanía, de los alcaldes, pero en el legislativo la cosa parece estar avanzando más lento de lo que uno querría, tomando en cuenta que el año pasado nos impusimos un fast track, o mejor dicho, el legislativo se impuso un fast track, pero tenemos algunas medidas que todavía no han sido aprobadas. A su modo de ver, ¿cómo va todo esto? A mi modo de ver, y estoy seguro que represento a la gran mayoría de los chilenos, no podemos entender, no nos explicamos por qué el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo no se ponen de acuerdo y no entienden la realidad que vivimos los chilenos en todo Chile. Los municipios somos la primera puerta que golpea una persona y estamos viviendo la crisis más grande de seguridad en nuestro país en la historia. Y se demoran y no llegan a acuerdo. Entonces la sensación que tenemos muchos es que, siendo mayoría la coalición de gobierno, no existe la voluntad para poder entender lo que estamos viviendo, legislar y aprobar rápido leyes para enfrentar esta crisis. El presidente en algún momento me trata de que uno realiza una falta de respeto, pero en la práctica le estamos faltando el respeto a los chilenos en la situación como vivimos como país. Creemos y estamos convencidos que el gobierno está haciendo el magíster de Shakira, ciego, sordo y mudo en la situación de delincuencia que vive el país. Y se suma algunos diputados del oficialismo porque no quieren legislar. Y estamos viviendo asustados, estamos viviendo tras la reja, estamos viviendo totalmente preocupados y angustiados de Arica a Magallanes. Entonces, ¿hasta cuándo? Necesitamos respuestas concretas. Hoy día el titular de MOL, 10 asesinatos de niños y el poco avance en las investigaciones. Hoy día el titular del Mercurio, los padres buscan a través de acciones judiciales ingresar a los establecimientos educacionales. Tenemos una crisis de seguridad gigante que no nos permite vivir tranquilos. Y el gobierno ausente. Ahora, ¿qué avances ve usted? Porque tenemos la Fiscalía ECO, tenemos el plan Calles sin Violencia, Calles sin Armas. Tenemos algunos avances que han sido reconocidos, digamos, por el propio senador Coloma, quien dice, que resalta, que se han aprobado en este acuerdo que han realizado la oposición y el oficialismo más avances legislativos que en ningún periodo antes desde el regreso a la democracia. También es cierto, y todo hay que decirlo, que no hemos tenido una crisis de seguridad tan grande desde el regreso a la democracia. Sí, pero es muy fácil, Rafael, tener un avance cuando la oposición está dispuesta a dialogar, y es el tema que nos preocupa a los chilenos, y nos sentamos en la mesa a conversar, y el oficialismo es el que tranca la pelota. El senador Coloma, como presidente del Senado, se sentó a conversar con la ministra del Interior, llegaron a acuerdo, hicieron un compromiso, y es el mismo gobierno quien no lo está cumpliendo. ¿Cómo no va a haber avance entonces? Por supuesto que es un gobierno que dice es el que más ha presentado leyes. Vámonos al gobierno del presidente Piñera, y ¿quién se opuso a estas leyes? Son todas leyes, la gran mayoría, que vienen del gobierno pasado, que no quisieron aceptar y votar a favor en el gobierno del presidente Piñera. Ahora, nos pudiésemos haber evitado muchas situaciones actuales. Por ejemplo, la del teniente Ojeda. Hoy día la migración ilegal es gigante. Le pregunto a usted, hace 5 o 10 años atrás, ¿se imaginaba que en nuestro país iba a ingresar una persona, iba a cometer un delito y iba a retirarse del país como el que se realizó del teniente Ojeda, de nacionalidad venezolana, enterrarlo a 1,5 metros y desaparece la persona de Chile? ¿Se lo imaginaba?
Era un caso de película, ¿cierto? Sí, sí. Yo creo que usted tiene toda la razón ahí, alcalde, pero también es cierto que Chile, al igual que otros países de la región, y es el punto que motiva todas estas leyes, tiene crimen organizado transnacional. Conocemos el caso clásico que es el Tren de Aragua, pero hay varios más. Y esta suerte de multitasking delictual donde se mezclan todo tipo de delitos: extorsión, secuestro extorsivo, extorsión a comerciantes, narcotráfico, robo de autos. Ese tipo de organizaciones criminales era desconocida en Chile hace 5 años. Efectivamente, Rafael, ¿se imagina usted si yo le digo que hoy día en el servicio médico legal hay más de 150 cuerpos que no son reconocidos por nadie y aún siguen ahí y nadie los va a reconocer, nadie los persigue, nadie los pregunta qué pasó con mis familiares y llevan meses ahí, por no decir años, más de 150 cuerpos? ¿Dónde están los parientes? ¿Dónde están los familiares? ¿Quién los pregunta? Nadie. ¿En qué país estamos viviendo? Por eso digo, el magíster del gobierno es el de Shakira, ciego, sordo y mudo. Y lo mismo con el poder legislativo del sector del gobierno. ¿Cómo no saben la realidad que estamos viviendo? El otro día hablaba... ¿La MUCH tiene instancias de diálogo directo con el gobierno, con el ejecutivo, con el legislativo? Nos cuesta mucho últimamente porque llegamos con situaciones concretas, con realidades, y nos marginan después de la mesa porque les decimos cómo enfrentar el problema con una postura concreta, como por ejemplo la fuerza de tarea. ¿Qué es la fuerza de tarea? Que el gobierno, el subsecretario del Interior, lleve la bandera de lucha y profesionalicemos todas las instituciones con un ministerio público, con un fiscal, con carabineros, policía de investigaciones, claro, con todos los programas sociales dedicados a esto, con un sector profesional que enfrente esto y hagamos una tarea en conjunto todos. En lo único que estoy de acuerdo con el presidente Boric es que aquí no hay derecha y izquierda, aquí hay un problema nacional. Ya. Y hay que enfrentar. No puede en 6 meses morir 10 niños en esta situación. No puede en 2 años morir 10 carabineros en esta situación. El mismo crimen que pasó hace unos días atrás, unas semanas de carabineros, 3. Usted tampoco, hace 5 años atrás, lo hubiese imaginado, claro, igual que yo, tampoco. ¿En qué estamos viviendo? Propongamos soluciones rápidas para salir de esta crisis y entregar un país mejor a las próximas generaciones en los próximos años. ¿Pero en qué estamos? La ideología que hoy día tiene el gobierno no les permite ver la realidad. Y por otro lado, tenemos también una justicia y un ministerio público que también carece de imparcialidad en muchos casos. Entonces, crece la institucionalidad de Carabineros, o deficiencia, por supuesto, crece la institucionalidad de Carabineros, queremos un país más seguro, crece los voluntarios que quieren ser carabineros y por otro lado se persigue. Pongámonos de acuerdo, busquemos el país que queremos todos. Claro. Gustavo Alessandri, presidente de la MUCH y alcalde de Zapallar, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado aquí en Chilevisión Noticias. Que tenga una muy buena tarde. Igual a ustedes, muchas gracias y que tengamos toda una muy buena tarde hoy día sábado. 12:17 y lo conversábamos hace un rato, suena increíble, pero aún hay vecinos de Providencia que están sin suministro eléctrico y por eso retomamos el contacto con Martín Ortiz. Martín, ¿cómo estás?